¿Qué tal? Hola, hola a todos. ¿Cómo están, chicos, chicas? ¿Qué tal? Espero que estén todos bien, listos para empezar hoy día, como siempre. Bueno, hoy día, ¿qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, chicas, chicos, ¿qué tal? Hola, Estefano. Muy buenos días a todos. Hola, Charo. Bueno, ya saben que esta es nuestra semana 15, ¿no? Y nuestra semana 15 ya es la última semana, así que hoy día ya nos toca despedirnos, ¿no? Y del curso también, pero bueno, espero que siempre tengan el recuerdo de esta clase para que puedan avanzar como ciudadanos, ¿no? Buenos profesionales, ¿ya? A ver, hoy día, ¿qué tal, Jefferson? Buenos días. Hola, Alejandra. Muy buenos días. Hoy día, antes de empezar, también tengo algunos recordatorios que darles. Bien, como ya es la última semana, la próxima semana tienen que presentar su trabajo, no se olviden la fecha, ¿ya? Y el plazo. A ver, trabajo final, ¿ya? Trabajo final, tienen que presentarlo cuando... acá tengo, por un momento. Ahí está. Miércoles 6 de julio, ¿no? 6 de julio, hora máxima. No es que tengan que presentarlo necesariamente hasta ahora, ¿ya? O sea, pueden presentarlo antes, con anticipación, pero sí, no pueden presentarlo después de las 9. Después de las 9 no pueden, ¿ya? Pierden el intento, pierden la prueba, ¿ya? Entonces, ¿ya? Preséntenlo con anticipación, ¿ya? Presentar con anticipación. ¿Bien? Lo que no pueden es presentarlo después de las 9, eso sí, no pueden. Si vence el plazo, pierden la prueba. ¿Ya? Recuerden que es no recuperable. A ver, ¿qué más? Un momento, Ariana, ahorita veo el mensaje. Y suben el trabajo, ¿no? O solo un miembro, ¿no? Un miembro del grupo envía el trabajo. ¿Ya? Y lo suben, subir el link del video. El aula virtual. El aula virtual, ¿no? En la semana 16. Bien, listo. A ver, todos los apuntes, ¿ya? En la pizarra sobre el trabajo virtual. Bien. A ver, Ariana, leo tu mensaje, me dices. Está bien, Ariana, está bien. Solo, ¿no? Asegúrense que las preguntas pues sean adecuadas, ¿no? Tal como lo habíamos mencionado, que cuenten sobre todo sus experiencias de vida, ¿ya? Listo. Está muy bien, Ariana. Ya leí tu mensaje y creo que está bien. Listo, entonces esto con respecto al trabajo final, ¿ya? Hoy, en esta semana salen sus promedios de evaluación continua. Ya voy a ir subiendo esos promedios de evaluación continua esta semana, ¿ya? Y por favor, a ver si tienen grupos distintos, ¿ya? Si los grupos han cambiado, ¿bien? Si los grupos han cambiado, avisar, ¿no? O enviar, mejor dicho, enviar la lista de nuevos grupos
a Natalia, ¿ya? A Natalia Lara. Bien, pechular, ¿no? @upc.p. Esto sobre todo para nuestra delegada, ¿no? Alejandra, ¿ya? Alejandra, a ver si podrías, por favor, averiguar si hay nuevos grupos, ¿ya? Si es que hay nuevos grupos, díganlo, por favor, ahora, ¿bien? Para que Alejandra pueda saber y enviar la lista, ¿de acuerdo? Sí, también, Alejandra, pueden ustedes mismos registrarse. También puede hacerse eso, pero creo que Natalia les estaba pidiendo la lista, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, sí podrían hacerlo, Alejandra, pero como por algo Natalia les ha pedido la lista, creo que es mejor ya enviársela a ella y que ella los inscriba. Porque a veces con el apuro, ¿no? De que ustedes escriban, a veces se ponen en otros grupos distintos. Entonces, para que eso no suceda, Natalia seguro les ha pedido la lista. Bien, entonces mejor enviarle la lista si es que hay nuevos grupos. ¿Ya? Listo, chicos, muchas gracias. Por favor, ayuden a Alejandra a poder hacer la lista. ¿Ya? Alejandra es una excelente ayuda para el salón, para el aula. Envíenle, por favor, los grupos, ¿no? A los cuales pertenecen, ¿ya? Organícense bien hoy día y le envían para que Alejandra pueda enviar esa lista a Natalia, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, chicos, chicas. Entonces, esto es todo con respecto al trabajo final. Espero que lo hagan súper bien, ¿no? Estoy segura que sí. Sigan las indicaciones, ¿no? Y no se olviden, ¿ya? Que se envía hasta el día miércoles 6 de julio. Ese es el plazo máximo, 9 de la mañana. Más allá de las 9 no se puede. Bien, por lo tanto, envíenlo con anticipación. Bien, listo, entonces no se olviden de esto. ¿Ya? Y en esta semana van a recibir también su nota de evaluación continua. Bien, así que atentos, atentas a esas notas. A ver, y ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy. Nuestra última clase, nuestra última sesión. Bien, para nuestra última sesión nosotros hemos seleccionado la clase de Alberto Fujimori, el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Ya? Nuestra última sesión entonces va a tratar de analizar lo que se experimentó en el Perú durante toda una década con el gobierno de Fujimori. ¿Ya? A ver, Fujimori surge de la antipolítica, ¿no? Eso lo habíamos mencionado en la clase pasada. Surge de un periodo muy difícil del país. Toda la década de 1980 hemos pasado por una situación muy compleja y difícil, que es la hiperinflación, se termina generando la hiperinflación, que ni el gobierno de Belaúnde ni Alan García pudieron superar. Por lo tanto, la gente ya no cree más en políticos tradicionales, ¿no? No cree que la solución sea un político ¿no? preparado, con un proyecto, con un programa, una ideología política. Eso la población ya no cree más, ¿no? Se siente la población frustrada, engañada, ¿no? Por esos políticos que han llevado al Perú a uno de sus puntos más críticos, ¿ya? Por lo tanto, para 1990, ¿no? Las opciones que se tienen para la elección ¿no? de un presidente en el país, ¿no? Se vinculan más a una incertidumbre de la población, a un sentimiento ¿no? de frustración por parte de los políticos tradicionales que lleva a la población a interesarse por candidatos que no tengan ninguna historia política. ¿Ya? A ver, un momento, chicos, por favor.
Uy, disculpen, chicos. A ver, una interrupción. Por aquí. A ver, mil disculpas. A ver, un momento, Charo. Ahí te respondo en unos minutos, ¿ya? A ver, entonces, como les comentaba, el gobierno de Fujimori empieza con elecciones, ¿no? Bastante difíciles para el país. Cuando los candidatos en 1990 presentan sus proyectos, hay dos candidatos fuertes. Uno es Alberto Fujimori y el otro es Mario Vargas Llosa, ¿ya? Mario Vargas Llosa era visto como un candidato de los empresarios, ¿no? Un candidato que incluso fue llamado candidato de los ricos, porque su propuesta era una propuesta de sistema económico liberal, un sistema liberal que podría ayudar al Perú a salir de la crisis en que se encontraba, ¿no? Era la única opción, porque el sistema liberal te promovía, ¿no? Promovía un libre comercio, promovía privatización de empresas, ¿no? Una regulación de la economía a través de las actividades económicas de las sociedades, ¿no? Y no una regulación directa del Estado. Entonces, eso ayudaría y aliviaría mucho al Estado a poder salir de ese proceso de crisis, ¿ya? En verdad, la única opción de mejora económica para el Perú era el neoliberalismo, ¿bien? Y eso fue propuesto por Mario Vargas Llosa y por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Ya? Eso era lo más adecuado, ¿no? Era lo más eficaz, ¿no? Por más que la población no quisiera o no se adecuara a ello, era lo más eficaz para el Perú. Sin embargo, la población no lo entendió así, ¿no? Y prefirió a un candidato como Fujimori, ¿no? Que no tenía un proyecto, no tenía un programa, eh, no tenía una alternativa, ¿no? Para dirigir el país, ¿no? Y a pesar de ello, la población prefirió la incertidumbre, ¿no? De lo que representaba Fujimori. Fujimori se vuelve en la contienda electoral un personaje bastante carismático, ¿no? Se vuelve un personaje agradable a la población, ¿no? Y las personas lo veían como alguien como uno, ¿no? Alguien como un ciudadano de a pie, del común. Y eso generaba confianza entre la población. Así se dan las elecciones de 1990, ¿no? Con mucha incertidumbre, mucho populismo también por parte de Fujimori, porque Fujimori, si bien es cierto, conectaba con la población, no, se dio cuenta que no necesitaba un discurso de proyectos o programas políticos, ¿ya? Y básicamente, ¿no? La elección o el programa electoral de Fujimori fue un proceso de mucha manipulación popular, ¿no? De esta manera, el pueblo elige a Fujimori en 1990, ¿ya? Entre 1990 y 1995, ¿no? Se da el primer gobierno de Fujimori. Bien, aplica algunas reformas, ¿no? Aplica reformas económicas, ¿no? Neoliberales, que ustedes ya han estudiado en la sesión online, que sí funcionan, ¿no? Sí funcionaron, porque era, ¿no? Lo que el Perú verdaderamente necesitaba para generar un cambio bueno, positivo, ¿ya? Aplica reformas económicas liberales que sí funcionan, ¿no? Poco a poco, ¿no? Se van capturando los principales líderes senderistas, ¿no? Los terroristas, ¿no? Están en declive, ¿ya? Y todo parece favorecer al gobierno de Fujimori, ¿no? Hay una gran conexión de Fujimori con las poblaciones, lo que lo motiva a llevar a cabo, ¿no? Algo que va a ser contraproducente para el Perú, ¿no? Algo que daña, ¿no? El proceso de mejoras, ¿ya? Cuando las cosas mejoraban, ¿no? Cuando la situación, ¿no? Exige
y organiza un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado no es algo normal, ¿ya? Un golpe de Estado no es algo que deba suceder, ¿bien? No es una solución a algo tampoco, ¿ya? El golpe de Estado es una medida inconstitucional. El golpe de Estado no es algo estipulado en la situación política de nuestro país como algo legalizado, normalizado, ¿no? Bueno, normalizado sí, lamentablemente se normaliza muchas veces esta idea del golpe de Estado. Cuando las cosas van mal, en crisis, el Congreso no se pone de acuerdo con el Ejecutivo y la situación no va al parecer a ningún lado, ¿no? Nos viene la idea, ¿no? La, la posibilidad de un golpe de Estado, pero eso no es una posibilidad. ¿Ya? El golpe de Estado es una toma del poder a la fuerza, daña las principales bases políticas del país, principales bases políticas democráticas y republicanas del Perú, ¿ya? Y además, el principal afectado en un golpe de Estado siempre termina siendo la ciudadanía, ¿bien? ¿Por qué? Porque el golpe de Estado, ¿no? Se organiza para eliminar esa representación que el pueblo ha elegido. Entonces, no hay más daño que eso para la población, ¿ya? Entonces, tú has pensado bien en quién elegir como presidente, en quién elegir como congresista, ¿no? Eh, y de pronto, ¿no? Tu voto se anula, ¿ya? Tu voto es como que no vale nada, ¿ya? Un golpe de Estado significa, ¿no? La vulnerabilidad de la representación popular, ¿bien? Y además, un golpe de Estado hace peligrar, ¿no? Las funciones autónomas de los poderes del Estado. ¿Bien? Con un golpe de Estado, el Poder Ejecutivo, ¿no? Si es que él organiza el golpe, puede quitarle esa autonomía, ¿no? Que tienen los demás poderes del Estado y comenzar a concentrar el poder. Al concentrar el poder, el presidente o el Ejecutivo, ¿no? Se vuelve una organización, un poder de cierta manera dictatorial y autoritaria, ¿ya? Por lo tanto, un golpe de Estado, por más que se diga que es para el pueblo, por el bienestar del pueblo, por el bienestar del país, no tiene una justificación. Bien, se le ha querido normalizar muchas veces o se le ha querido ver como una situación, ¿no? Que en la desesperación, ¿no? Resultaría pues algo muy efectivo, pero no es así, ¿ya? No hay golpe de Estado en nuestro país que se haya organizado, y se han organizado muchos, que haya terminado en una buena situación, ¿ya? Terminan finalmente siendo gobiernos represivos, gobiernos dictatoriales que dañan mucho, ¿no? Sobre todo a la población, ¿ya? No hay un sistema, se eliminan los sistemas de valores democráticos, morales o éticos con respecto a la política, ¿bien? Y se impone un poder autoritario y dictatorial, ¿bien? Entonces, eso es normalmente lo que pasa con un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque también el golpe de Estado le da muchas atribuciones al Ejecutivo, y el Ejecutivo puede hacer lo que quiera con el país, ¿bien? Hasta incluso con la ciudadanía, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se trata de fomentar o justificar golpes de Estado, ¿bien? Entre el 95 y el 2000, ¿ya? Fujimori, como ya tiene una concentración del poder logrado en su primer gobierno, puede hacer, como les digo, ¿no? O puede establecer lo que él quiera en el gobierno, ¿ya? Entonces, aquí incluso, cuando se da el golpe de Estado, Fujimori establece una nueva constitución, un nuevo congreso y nueva constitución. ¿Ya? Como ya tiene nuevo Congreso y nueva Constitución, para el año 95, ¿ya? Hay nuevas elecciones, ¿bien? Y pide la reelección, ¿ya? A pesar, ¿no? Que
a pesar que la nueva constitución por él mismo creada y establecida no permitía una nueva constitución, él se reelige nuevamente. ¿Por qué? Porque como ya dominan los demás poderes del Estado y muchas instituciones políticas en el país, muchas instituciones también que él puede manipular, Fujimori ha concentrado el poder, ¿no? Y puede hacer eh, con él lo que quiera en el país. No tiene un límite, ¿no? O un equilibrio que lo pueda controlar, ¿ya? Entonces, concentra el poder durante el 95 y el 2000, ¿no? No hay libertad de expresión, ¿no? De opinión, ¿no? No hay bases democráticas, ¿no? Aparentemente sí había una libertad de expresión y de opinión, pero era este, una pantalla, ¿no? De lo que verdaderamente pasaba en el Perú, ¿ya? Al parecer los medios de comunicación sí de señal abierta se expresaban y hablaban y habían programas políticos y de debate, pero todos finalmente eh, siempre hablaban bien del gobierno y todos aquellos que eran oposición de Fujimori terminaban, ¿no? Siendo difamados o perseguidos, ¿no? Comenzaron a presentar casos de torturas, de persecuciones, de amenazas, ¿ya? Entonces, se va desarrollando también una idea de que la corrupción es algo normal. Yo cambio la ley o cambio las normas cuando yo quiera, ¿no? Era el ejemplo que recibíamos desde, ¿no? Desde el gobierno. Entonces la población comenzó a captar esto también como algo muy normal, ¿no? Si el presidente puede violar la ley cuantas veces él quiera, cambiar una constitución, cambiar una ley, cambiar algo para que le favorezca, la población comienza a hacer lo mismo, ¿no? Hay una sociedad bastante desorganizada, hay una demostración de irrespeto a las normas, a las leyes, ¿no? Una falta también de respeto hacia los demás, ¿no? Hacia la convivencia, ¿no? Social. Y eso también en muchos casos fue evidenciado en la televisión, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Y también, como les decía, es un reflejo de cómo se comportaba el gobierno también con el Estado. Entonces, si el mismo gobierno irrespeta al Estado, la población también comienza a ser muchas veces la informalidad, ¿no? La informalidad en el gobierno de Fujimori comenzó a ser algo muy común, ¿ya? Entonces, en resumen, eso es lo que nosotros vamos a tratar de interpretar durante el gobierno de Fujimori. Bien, les voy a pasar un video para que ustedes puedan ver los principales acontecimientos. Es un video, es un documental realizado por la HBO que lo tienen en la semana 15. ¿Ya? En la semana 15, en materiales de estudio, tienen ahí ese documental que lo pueden ver completo, es muy bueno, y tiene diversos testimonios, ¿no? Tanto de Fujimori, de las personas cercanas a Fujimori, como de las personas, ¿no? Críticas a Fujimori. Por lo tanto, pueden ustedes sacar o evaluar, ¿no? El gobierno de Fujimori de una manera crítica, ¿bien? Porque tienen testimonios de ambos lados, ¿ya? Entonces yo les voy a poner este video con eh, partes principales, ¿ya? Así que voy a cortar en algunos momentos el video. A ver, espérense, por favor,
Peru is a very interesting country. It's a challenge. It's an interesting challenge. So many difficult problems. Imagínense un outsider, un hombre de las universidades, se sienta en su despacho y ve, bueno, aquí están los problemas del país. $1.000 millones al año de la exportación de coca. Pero hay también el problema de la economía. La hiperinflación de 7.600% devoraba los bolsillos de la gente. El terrorismo había producido 25.000 muertos. Sendero Luminoso y el MRTA eran dos grupos terroristas que habían avanzado desde el año 1980. Sendero en realidad estaba en un punto en que podrían tomar hasta el poder. El gobierno no gobernaba simple y llanamente. Era terrible, era un caos total. Yo me digo, ¿y quién va a componer esto? ¿Serán estos mismos políticos los que quieren ahora tener el control del poder nuevamente? Vaya que tengo cierta responsabilidad frente al país. ¿Por qué no? Hace apenas un año, Alberto Fujimori ni siquiera pensaba postular a la presidencia del Perú. El metódico y casi desconocido ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, se ha convertido así de la noche a la mañana en un político popular. Diseño el Fujimóvil, el camión móvil con su plataforma y sus micros, y paro de esquina en esquina. Me introduzco en los barrios llamados pueblos jóvenes, en los barrios pobres, ahí donde se sentía la necesidad de la presencia del Estado. Aquí se vive a diario todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. He had only two slogans, one, un presidente como tú, a president like you, and most people at first blush said, well, that can't possibly have any resonance at all. Here's a man that doesn't look like us. And yet for the disadvantaged in Peru, the Indians and the highlands, Fujimori seemed much more like them in a very profound cultural sense. Y sorpresivamente, cuando faltaban 2 meses para las elecciones, empieza a crecer en las encuestas a un ritmo de 1 a 2% diario. Eso fue lo que algunos consideraron el tsunami Fujimori. Que efectivamente, Alberto Fujimori, 54% de los votos. Pero lo más sorprendente, la gente por todas partes me saludaba. Chino presidente, chino presidente. Qué satisfacción. Fue
Bien, listo chicos, ahí teníamos un ejemplo, ¿no? En el video de cómo Fujimori, un ejemplo de análisis del gobierno Fujimori, ¿no? Y cómo él logró conseguir, ¿no? Subir al poder, ¿ya? Pero cuando sube al poder, hace estos cambios, ¿no? Hace estos cambios económicos, sobre todo los liberales, ¿no? Y le va muy bien hasta 1992, y en 1992 Fujimori comienza a presionar para que se le pueda otorgar más poder, ¿no? En la decisión, en las decisiones de aplicar reformas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es que esa situación de Fujimori de querer realizar más reformas o de presionar al poder legislativo, al Congreso, de poder emitir leyes favorables a sus reformas, ¿no? Generan una situación de conflicto, ¿ya? El Congreso, que no tenía una mayoría fujimorista, comienza a enfrentarse directamente a Fujimori, ¿no? Comienza a tratar de hacerle entender a Fujimori que las cosas no se pueden hacer de manera tan precipitada, que hay que evaluar la situación para poder generar reformas y cambios en el Perú, que las leyes y las normas, tanto políticas como económicas, no se pueden, no se pueden forzar a una aplicación de reformas, ¿no? Sino que cambiarlas. Y para cambiarlas hay que evaluarlas, ¿no? Pero Fujimori insistía en que debería hacerse rápido, ¿no? El cambio debería hacerse lo más rápido posible, y que el Congreso ponía trabas, ¿no? Ponía trabas a todo el sistema que él quería implementar. Acusa al Congreso de obstruccionista, ¿no? De no querer dejar que el Perú avance, ¿no? Genera un discurso Fujimori aprovechando su carisma y su empatía con el pueblo. Fujimori produce un discurso populista, ¿no? Poniendo al pueblo en contra del Congreso, ¿no? Cuando el Congreso, ¿no? De cierta manera, no es que no esté de acuerdo con las medidas de Fujimori, sí estaba de acuerdo. Muchas de las personas, la mayoría, estaba de acuerdo con continuar con las reformas liberales, económicas y también antiterroristas, pero no de la manera en que Fujimori las quería realizar, que ponían en peligro, en amenaza, ¿no? Los intereses del Estado y también los intereses de los ciudadanos, ¿ya? Alza de impuestos, ¿no? Alza de los precios de los productos, ¿no? Otorgarle a una empresa privada, ¿no? Bienes o servicios básicos, ¿no? Era algo que con lo cual tenía que tenerse mucho cuidado, porque era entregarle prácticamente el monopolio de un servicio básico a una empresa privada y tenía que resguardarse los intereses de la población. Entonces, eso tenía que ser muy bien realizado. Sin embargo, Fujimori ya quería apresurar las cosas, haciendo pensar, ¿no? Que su gobierno estaba preparando un clientelismo, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Los clientelismos son estos intercambios o beneficios o favores, ¿no? Que entidades políticas o económicas pueden realizar sacando provecho del Estado, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía, ¿no? De repente pensar que Fujimori quería apresurar las cosas, ¿no? Como el Congreso no da su brazo a torcer, no quiere concretar con Fujimori, ¿no? Leyes o normas para apoyarlo en su reforma, Fujimori comienza a buscar una alternativa radical. Y esa alternativa radical, aprovechando la aceptación popular que había tenido en sus primeros años, ¿no? Fujimori lo utiliza para fomentar un golpe de Estado. Y este golpe de Estado lo organiza con la alianza de militares, ¿ya? Un grupo de militares, ¿no? Al cual Fujimori tiene acceso a ellos gracias a su asesor Vladimiro Montesinos, ¿no? Gracias a Montesinos, Fujimori puede concretar una alianza con los militares, ¿no? Se contacta con ellos y les promete a estos militares una amnistía militar. Es decir, un perdón, ¿no? A los militares por los casos de violaciones a los derechos humanos que los militares habían estado perpetuando en el Perú desde hace muchos años, ¿ya? Sobre todo en la lucha antiterrorista, ¿bien? A cambio de esa amnistía hacia los militares ayudarían a Fujimori a cerrar el Congreso, ¿no? Y fomentar el golpe de Estado, o organizar el golpe de Estado, ¿bien?
esa herramienta, ese mecanismo que Fujimori utiliza, ¿no? Lamentablemente va a servir para que Fujimori lleve a cabo el golpe de Estado. ¿Bien? Listo, chicos. A ver, entonces vamos a pasar otra vez el video para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo se lleva a cabo el golpe de Estado, ¿ya? Antes de que se realice el golpe de Estado, incluso la ex esposa de Fujimori, Susana Iguchi, que en ese momento sí era su esposa, Susana Iguchi advierte al país, ¿no? Advierte al país, acusa a Alberto Fujimori y a su familia de actos corruptos, ¿ya? Sin embargo, ¿no? Susana Iguchi sí fue recibida en los medios de comunicación, ¿no? Pero nadie le hizo caso, ¿ya? Nadie, se trató de hacer callar a Susana Iguchi, ¿no? Luego ella denuncia amenazas y torturas, ¿no? Por haber, ¿no? Por haber denunciado la corrupción de su esposo y de sus familiares, ¿no? Y días después se da el golpe de Estado, ¿ya? Vamos a ver algunas imágenes, ¿bien? Qué locura. Y durante estos años, ¿cómo fue su vida conyugal? Durante los 16 primeros años, antes de entrar al gobierno, demasiado bien. ¿Comenzaron los problemas cuando su esposo ya era presidente? Cuando fue elegido presidente electo. Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la República, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Escuchemos. Porque reciben donaciones de Japón de ropa en la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí me indigna. Es algo que hasta ahora no comprendo. Totalmente fuera de razón común. Sin habérmelo mencionado, de que iba a ofrecer esta conferencia de prensa. Súbitamente, me sorprende. Realmente creo que un actor de Hollywood se queda chico. Estamos acá en la puerta de Palacio. Quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. No me dejan salir de la residencia. Estoy con la reja está con cadena. Y Por orden de mi esposo. por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que le da a su esposo para que no la dejen salir? No hay respuesta. It was this kind of shameful scandal. And of course, the opposition took it as a cause, at least to be investigated. Fujimori did not have a majority, and the politicians who lost in the elections of 1990 were in no mood to give Fujimori additional authority, power, or to carry through on his agenda. And so there was really a stalemate. Y tenía una actitud de revancha, una actitud anti-peruana, antes que me destituyeran.
Y antes que el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia, yo doy el paso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar algún senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. ¿Han requisado la edición? ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? El gobierno tomaba el control, incluyendo el Congreso, pero repito, temporalmente, porque precisamente había que aprobar urgentemente las leyes antiterroristas que no salía del Poder Legislativo. Es verdad que Fujimori tenía una minoría en el Congreso, pero fue una oposición muy responsable. El presidente de la Cámara de Senadores le pedía al presidente: queremos ir a conversar con usted para encontrar un camino intermedio. Y Fujimori decía no, porque él quería producir esa situación de conflicto imposible. Se retira del colegio de abogados. Entonces, se baja con colegio de abogados. Yo soy decano del colegio de abogados. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. No sea valiente. Suba, señor, suba. Suba al carro. Suba al carro. Yo soy decano del colegio de abogados. Acá se retira. ¿Y qué te cayó usted? Que se calla. Yo como periodista rechacé el llegar a mi canal y verlo tomado por los militares. Sin embargo, obtuvo, según las encuestas, más del 80% del respaldo popular. Tuve la oportunidad de salir a las calles el día 6 de abril de 1992. Una multitud, una muchedumbre, todos en la calle. Aprobaban la medida, apoyaban y decían nuevamente: ¡viva el chino! Facing international pressure, Fujimori agrees to return to democracy under a new constitution within a year. Until then, he rules by decree and enacts a series of harsh anti-terrorism laws. Montesinos traía sugerencias sobre leyes para hacer más efectiva la lucha. Bien, entonces hasta ahí el golpe de Estado, ¿no? Creo que al llegar al golpe de Estado ya podemos entender muchas cosas del gobierno de Fujimori que van a venir más adelante. Una vez que Fujimori otorga el golpe de Estado, la situación política en el país se vuelve muy inestable, se concentra el poder en el poder ejecutivo, el poder legislativo entra una mayoría fujimorista muy fuerte y impone una nueva constitución que va a avalar todas las decisiones autoritarias de Fujimori, ¿no? Y de del grupo fujimorista. Hay oposición, sí, pero es una oposición minoritaria. Por lo tanto, cada vez que Fujimori quiera generar algo, ¿no? Sea o no beneficioso para el país, siempre va a tener el aval del Congreso, ¿no?
no hay una situación contraria a Fujimori o que lo ayude a evaluar las situaciones que va a generar en el Perú, ¿no? Entonces, va a tener un control desmedido, ¿no? Y concentra el poder. De la misma manera hace con los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿no? Aparentemente se les hace creer que vivimos en una democracia cuando todas las decisiones del pueblo, sean votaciones, referéndums o procesos electorales, todo eso comienza a ser manipulado por el gobierno de Fujimori, porque hasta incluso el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE también comienza a caer bajo, ¿no?, la dirección de grupos fujimoristas muy fuertes que van a manipular la intención de voto de la población, ¿ya? Entonces, todo eso comienza a aparecer después del golpe de Estado. Por lo tanto, cuando ya Fujimori tiene que dejar el poder en 1995 y convocar elecciones, Fujimori no quiere dejar el poder y tiene todas las herramientas y mecanismos necesarios para quedarse. ¿Por qué? Porque ahora ha concentrado el poder. Puede ser que se convoquen elecciones y puede ser que la gente vote, pero esas elecciones no van a evidenciarte que son algo limpio, algo transparente. ¿Por qué? Porque todas las instituciones del Estado estaban controladas por Fujimori. Es más, cuando Fujimori, ¿no?, lanza su candidatura, él no estaba permitido para la reelección. La constitución que él mismo creó con sus grupos fujimoristas no permitían la reelección, ¿ya? Sin embargo, el Congreso va a eliminar esa ley de no reelección y le permite a Fujimori reelegirse. Bien, de esta manera Fujimori se reelige para el periodo de 1995 al año 2000, ¿ya? Entonces voy a preparar el material para ver esos acontecimientos del segundo gobierno. Muy bien, a ver, acá tenemos el material de la semana 15. Acá nos vamos a concentrar en este material, sobre todo en los acontecimientos de Fujimori del año 95 al 2000, que es su segundo periodo, ¿ya? Para este segundo periodo de Fujimori, entre el 92, que organiza el golpe de Estado, y el 95, ha ido generando una red de corrupción bastante amplia, ¿ya? Comienza a concentrar el poder, como les decía. Ya no hay un equilibrio de poderes ni una protección al ciudadano. Las empresas privadas que entraron al Perú con Fujimori, que se les permitió, ¿no?, administrar nuestros recursos naturales, comienzan a desarrollar alianzas clientelistas con Fujimori, ¿no? Se les permite generar alza de precios a sus productos, desempleos masivos, ¿no? A cambio, el Estado les otorgaba muchos beneficios políticos y económicos, ¿no? Y a cambio, estas empresas, ¿no?, le otorgaron a Fujimori altas sumas de dinero por las empresas que les fueron otorgadas, ¿ya? Ese dinero que Fujimori recibe durante su primer gobierno por la privatización de empresas no va a tener un fin tan adecuado, ¿ya? La finalidad de una gran parte de esos ingresos va a ir hacia la corrupción, ¿ya? Hay una corrupción enorme durante el gobierno de Fujimori desde que genera el golpe de Estado en adelante, ¿bien? Funcionarios públicos, políticos de oposición comienzan a ser corrompidos, artistas, hasta artistas de televisión, personas influyentes, dueños de canales de televisión, todos eran fácilmente corrompidos, ¿ya? El Estado, a partir de un proceso de privatización muy fuerte, ¿no?, ha generado múltiples ingresos. Y esos ingresos, en vez de ir
a generar beneficios sociales u obras públicas o una organización del Estado mucho más eficaz, va destinado a un proceso de corrupción que permite a Fujimori perpetuarse en el poder, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver como evidencia durante los años también del 95 al 2000, ¿ya? Fujimori incluso tenía, ¿no? Un asesor presidencial, ¿no? Que lo va a mantener largo tiempo, ¿ya? Empieza con él y termina su gobierno con él también, que es Vladimiro Montesinos, ¿no? Vladimiro Montesinos ha ido organizando una red de corrupción, ¿no? De manipulación política, ¿no? Una red también de, que ayuda a Fujimori, como les decía, a dominar el país, ¿no? En base a un proceso de compra, ¿no? De votos, también de compra a la oposición y de compra a personajes públicos que podrían ayudar a Fujimori a mantenerse en el poder, ¿bien? ¿Quién es Vladimiro Montesinos? ¿Ya? ¿Y quién es este personaje que para 1995 al 2000 va a comenzar a intensificar sus actitudes corruptas, ¿no? Para llevar a Fujimori, ¿no? Al punto más alto de la dictadura política, ¿ya? Entonces vamos a ver qué características, ¿no? Tiene su asesor Vladimiro Montesinos, ¿ya? Un momento, por favor, les voy a pasar el video. Eran grupos del servicio de inteligencia del ejército destinados a exterminar terroristas por métodos ilegales o a quienes ellos consideraban terroristas. Antes, por ejemplo, antes de Montesinos, no habían actuado de esa manera tan brutal en Lima. Pero como Montesinos y Fujimori se sentían seguros con el poder que controlaban, simplemente podían cometer estas masacres creyendo que nunca iban a ser descubiertos. And what Peru did, and quite clearly what part of the policy was, and Fujimori clearly gave the green light on this, were to use death squads. And they used them. And we know that. And that is illegal. That is illegal. During the period between 1990 and 2000, within the military and the intelligence apparatus, murder, torture, wiretapping, corruption occurred. By some people, they believe it occurred with the approval of the state, meaning your government. That's the larger question. Yeah, that's the question. The way this paramilitary group were doing since 1980 continues during all the 80s and continue at the beginning of my government. But this group was working underground. So I couldn't imagine even.
Hubo un alto nivel de violencia, tanto por parte de los terroristas como por parte de las fuerzas del orden. Era un periodo de locura. Y durante estos años... Bien, hay algunos datos sobre Montesinos, ¿no? Esas actitudes que Fujimori y Montesinos generan desde un comienzo del gobierno se van a perpetuar hasta finalizar el gobierno de Fujimori. Se van a ir dando continuamente hasta que Fujimori termine el gobierno, ¿no? En el gobierno de Fujimori, desde el golpe de Estado hacia adelante, el gobierno de Fujimori creyó, ¿no?, en el uso de la violencia para reprimir a la población y a todos aquellos que se declaren en su contra. Y bueno, es un método, fue un método, ¿no?, ilegal, ¿no?, que fue posible, lamentablemente, debido a la concentración de poder que Fujimori logró, ¿no? Y su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, lo ayudaba precisamente a generar todo este tipo de procesos de políticas dominantes, ¿no? Comienza hacia el 95 y el 2000, ¿no? La segunda elección de Fujimori, una elección manipulada, ¿no?, por la concentración de poder que él tenía. Como les digo, no había sido posible que Fujimori se reelija porque la Constitución no lo permitía, pero Fujimori lo pudo realizar, ¿no? Así va a manipular todas las leyes y normas en el país, ¿ya? No hay nada que Fujimori no pueda generar, ¿ya? Porque ha concentrado el poder después del golpe de Estado. Para el 95 y el 2000 las cosas se van a intensificar aún más, ¿no? Comienzan a aparecer casos de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, torturas a los grupos opositores o a alguien que evidenciaba alguna situación crítica al gobierno, ¿no? Si hay marchas, huelgas o manifestaciones sociales, ¿no?, el gobierno las limitaba, ¿no? Habían muchos límites para esa representación social. También, ¿no?, aparecen los casos de las mujeres, ¿no?, violentadas también con las esterilizaciones forzadas, ¿no? Fujimori, para eliminar, para ir aminorando los gastos sociales o públicos, por ejemplo, gastos en salud, gastos en educación gratuita, ¿no?, comenzó a limitar la oportunidad de muchas mujeres de tener hijos, ¿no? Y comenzaron las esterilizaciones forzadas, ¿no?, con engaños a las mujeres, ¿no?, en donde entrabas a los hospitales por una simple gripe y salías operada, ¿no?, ligada a las trompas, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas comenzaron a suceder o a salir a la luz durante el segundo gobierno de Fujimori. También amenazas a grupos opositores, como les decía, ¿no? Y además, la televisión, los medios de comunicación, los periódicos, ¿no?, los canales de televisión, todos eran a favor de Fujimori. Los artistas de televisión hablaban, ¿no?, de Fujimori, grandes cosas, ¿no?, promocionaban su gobierno, ¿ya? Y a todos los demás, ¿no?, a todo aquel que se presente como oposición a Fujimori, ¿no?, lo difamaban, ¿no? Y la televisión y los medios de comunicación comenzaron a caer en una situación bastante irrespetuosa, ¿no? No había mucho respeto hacia el otro. Como les decía al comienzo, la informalidad que presentaba el gobierno era un reflejo de lo que era la sociedad, ¿no? Se comenzó a reflejar en la sociedad también, ¿no? La sociedad también comenzó a tener un irrespeto a las normas, a las leyes constantemente, ¿no? No había respeto hacia el otro, ¿no? Desde el gobierno se nota una falta, ¿no?, de ética, de compromiso hacia las leyes y normas, cosa que se va a replicar hacia la ciudadanía, ¿bien?
Y además eran los ejemplos también que Fujimori y su gobierno otorgaban desde los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación comenzaron a trabajar directamente con el gobierno, ¿no? Promocionando programas de televisión muy poco culturales, ¿no? O educativos, ¿ya? Entonces, eso afecta, ¿no? Al avance también de la ciudadanía, ¿ya? En asuntos económicos, a Fujimori no le fue tan bien durante el segundo gobierno. En el segundo gobierno hay un desequilibrio económico. Fujimori había hecho ingresar al Perú a la PEC, ¿no? La PEC es este organismo de países, ¿no? Que tienen relaciones económicas, comerciales, ¿no? Debido a que comparten el comercio generado desde el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, eso lo hace acercarse mucho a los países del Asia, ¿no? Entonces, Fujimori, ¿no? Intensifica también lo que es el comercio con el Asia. Hasta el día de hoy nosotros tenemos un intenso comercio con el Asia, ¿ya? Pero esto también hace que el Perú pase a depender, ¿no? De situaciones económicas externas, foráneas, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando en 1997 se genera la crisis asiática, ¿no? El Perú comienza también a tener un colapso económico, ¿ya? Y a eso se le añade el fenómeno del Niño de 1997 al 98, que agudizó la crisis económica. Y cuando hay crisis económica, esto incentiva a la población, ¿no? a reaccionar, ¿ya? Entonces, si bien en la economía, con la crisis asiática nos fue mal, pero al menos la necesidad que esto generó en los pueblos, ¿no? Comienza a motivar que la población reaccione a este gobierno que está generando mucha presión, ¿no? Hacia las poblaciones, ¿no? Entonces, de cierta manera, la crisis económica permite a la población reaccionar ante un gobierno dictatorial, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? En situación política, la manipulación de las leyes continuaba, ¿bien? A pesar que era una constitución creada por los mismos fujimoristas, vivían, ¿no? Constantemente modificando leyes que no sean favorables a la dictadura de Fujimori, ¿bien? Por ejemplo, los fujimoristas han previsto que al terminar el periodo presidencial del 95 al 2000, ¿no? Fujimori podría reelegirse nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, para que él se pueda reelegir nuevamente, los congresistas fujimoristas lanzan, ¿no? Una ley llamada la Ley de Interpretación Auténtica, ¿ya? Pero esta ley de interpretación auténtica comienza a ser criticada por la oposición, ¿no? Y por la población también, ¿no? Porque ya era una demostración de Fujimori, pues ya las demostraciones de Fujimori eran ya excesivas, ¿no? Al dominio del país, del Estado. Y esta ley de interpretación auténtica permitía que Fujimori pueda reelegirse cuantas veces él quiera, ¿no? Como presidente. Y manipulando, obviamente, todas las bases políticas, lo iba a lograr, ¿ya? Por lo tanto, 3 magistrados del Tribunal Constitucional del Poder Judicial, Delia Reboredo, Guillermo Rey y Manuel Aguirre, se declaran en contra de esta ley, ¿no? Declaran que no iban a votar por esta ley, ¿no? Que le permitía a Fujimori reelegirse cuantas veces él quiera, y comenzaron a ser amenazados, comenzaron también ¿no? a denunciar casos de amenazas para sus familias, no solamente para ellos, ¿no? Algunos de ellos tuvieron que abandonar el país, ¿no? Y comenzaron también a salir a la luz casos de torturas de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿ya? Gente que trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional donde se encontraba Vladimiro Montesinos, comienza a salir torturada, ¿no? Declarando en contra del gobierno de Fujimori, ¿no? Porque ellos sabían los actos corruptos que se cometían en el Servicio de Inteligencia Nacional, en donde se encontraba Vladimiro Montesinos, comienzan a ser torturados, ¿no? Incluso, ¿no? Una de estas agentes, ¿no? Leonor La Rosa, ¿no? Queda, ¿no? Parapléjica, ¿no? Y la otra gente, ¿no? Lamentablemente desapareció, ¿no? Entonces, muchos de estos casos comienzan a ser cada vez más frecuentes. Y la oposición,
¿no? Se vuelve más firme, ¿no? Ahora la oposición además cuenta cada vez más con el apoyo del pueblo, ¿ya? Los ciudadanos también comienzan a organizar marchas, comienzan también las marchas y las huelgas comienzan a ser cada vez también más frecuentes, no solamente por una crisis económica, sino también porque la población ya se sentía vulnerable ante un gobierno como este, ¿ya? Entonces, en 1998, algunos políticos de oposición logran reunir firmas suficientes para convocar un referéndum, es decir, una votación popular, para impedir la segunda reelección de Fujimori, ¿ya? Logran conseguir las firmas, pero desde el Congreso se anula, ¿ya? Ese pedido, ¿ya? Ese derecho de la población, ¿bien? Entonces, para que ustedes vean que no había ninguna aval o ninguna soporte al ciudadano, ¿no? Porque todo lo comienzan a controlar las cúpulas fujimoristas desde los diferentes poderes e instituciones estatales, ¿bien? Incluso los medios de comunicación, no se podía confiar en los medios de comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los periodistas, hasta los artistas, ¿no? Hasta los noticieros, ¿no? Los programas políticos, todos habían sido comprados, ¿no? Al menos los del Canal 5, 4 y Canal 2 habían sido comprados por Fujimori, ¿no? Por la corrupción fujimorista. Incluso Vladimiro Montesinos es captado ¿no? en estos famosos Vladivideos, ¿no? Se muestra cómo Montesinos ofrecía dinero, ¿no? A los dueños de Canal 5, Canal 4 y Canal 2 a cambio, ¿no? De hablar bien del gobierno y difamar a los opositores de Fujimori, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos era Toledo, ¿no? Cuando Toledo lanza su candidatura para las elecciones del 2000, fue completamente difamado, ¿no? Incluso sale el caso de su hija, ¿no? Que no había querido reconocer, más allá de que sea o no sea verdad lo que Toledo, pues, ¿no? Había generado, ¿no? En su vida, ¿no? La persecución y el acoso, ¿no? Eran especialmente a los candidatos opositores a Fujimori, ¿no? Y a Fujimori nunca nadie decía nada, ¿no? Estos canales de televisión, ¿no? Demostraban efectivamente que estaban siendo manipulados por completo por la corrupción fujimontesinista, ¿no? Y se les invitaba desde la salita del CIN al servicio de inteligencia, ¿no? De una institución del Estado, de todos los peruanos, ¿no? Se invitaba pues a múltiples personajes para que sean corrompidos, ¿no? Ahí se les otorgaba dinero del Estado, de todos los peruanos, ¿no? Para que Fujimori pueda seguir quedándose en el poder, ¿ya? Y Montesinos, pues, ¿no? También controlando, ¿no? El teje y maneje de los actos corruptos, ¿ya? De este gobierno, ¿bien? Incluso también los llamados periódicos chicha, ¿no? Los llamados periódicos chicha comienzan también a aparecer durante este periodo, ¿no? No había un proceso cultural, ¿no? O ético de estos periódicos para la población. Muchos de estos periódicos eran impresos, hasta incluso en la salita del CIN, ¿no? Eran impresos en el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? El Servicio de Inteligencia Nacional, que debería haber estado ocupado de otras cosas mucho más importantes para el país, se dedicaba a imprimir, ¿no? Estos periódicos, ¿ya? Con los impuestos y el dinero, ¿no? de los peruanos, ¿no? Para el beneficio, ¿no? Del proceso electoral para Fujimori. Para el año 2000 se llevan a cabo elecciones, hay un gran desprestigio, ¿no? Y una gran difamación, perdón, para todos los candidatos. Fujimori tiene todas las de ganar, ¿no? Por la manipulación que ha hecho del poder. Y Fujimori sale para la segunda vuelta junto con Alejandro Toledo. Se convoca una segunda vuelta en donde Toledo no encuentra garantías para el proceso electoral y abandona la contienda, ¿no? Toledo abandona la segunda vuelta y con esto Fujimori, ¿no? Sale elegido presidente, ¿ya? La oposición, en este caso también Toledo, ¿no? No encuentra transparencias en las elecciones y decide retirar su candidatura, a menos que la posterguen. Pero el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó tal acción, ¿no? Y declaró a Fujimori presidente. ¿Bien? A los pocos días de Fujimori haber sido elegido presidente, a los pocos días,
comienza la oposición a organizarse. ¿Ya? Hay marchas de los 4 suyos que se habían generado desde antes y también después de la elección de Fujimori, la llamada Marcha de los 4 suyos, ¿no? Que demostraba el descontento social, ¿no? En contra del gobierno de Fujimori, de su corrupción y de su abuso de poder, ¿no? La policía reprime fuertemente estas marchas, ¿no? Hay mucha gente golpeada, ¿no? También muertos, ¿no? Y desaparecidos en estas marchas, ¿ya? Que fomentan que luego Fujimori, ¿no? Vaya evaluando dejar progresivamente el poder, ¿ya? Y mientras todas estas cosas aparecían, ¿no? La oposición consigue un Vladivideo, ¿ya? ¿Y qué significaba conseguir un Vladivideo? Significaba demostrarle al Perú, ¿no? Y al mundo la gran corrupción que se estaba viviendo en nuestro país, ¿ya? Era la prueba que se necesitaba para demostrar que efectivamente sí existe un Vladimiro Montesinos que corrompe a la oposición, que corrompe a los medios de comunicación, ¿no? Y que existen muchos Vladimireos, ¿no? Que demostrarían la alta corrupción de la que ha sido parte de nuestro país, ¿no? El encargado, ¿no? de mostrar este video va a ser el grupo de la oposición de Fernando Olivera, ¿no? Que logra conseguir, ¿no? Un Vladivideo, al parecer, pues, de una de las secretarias, ¿no? De Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, quien, al parecer, había filtrado estos videos para, ¿no? ¿no? Dar a conocer los verdaderos acontecimientos, ¿no? Del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿ya? Aparece este Vladivideo mostrando, ¿no? Los altos grados de corrupción del gobierno de Fujimori, ¿ya? Fujimori, cuando sale a la luz este Vladivideo, genera toda una, ¿no? Una persecución a Montesinos, declara que él no sabía nada, que Montesinos... que él no sabía que Montesinos había estado orquestando todo esto, ¿no? Lo comienza a perseguir por todo el país, ¿ya? Por todo Lima, ¿no? Pero Montesinos ya se había fugado a Venezuela, ¿no? Montesinos se fugó a Venezuela, ¿no? Y luego le tocaría fugar a Fujimori, ¿no? Quien a los meses, ¿no? Después de toda esta situación, ante la crítica muy fuerte de su gobierno, Fujimori decide viajar a una reunión de la PEC, ¿no? De esta organización económica de los países del Pacífico. Y aprovecha que se encuentra en Brunei para ya no regresar más al Perú, ¿no? Y luego, ¿no? Viene su renuncia, ¿no? Vía fax, ¿ya? Entonces vamos a ver esos acontecimientos y con eso terminamos, ¿bien? A ver, vamos a ver los acontecimientos, ¿no? A partir de la presencia del primer Vladimir. Cosa que se decía. Pues bien, ahora la vamos a ver. ¿Usted cree que si yo voy al servicio de inteligencia, no sé que me están grabando? Entre septiembre y noviembre del año 2000, el Perú vomitó. Me hubiera sido muy fácil decir renuncio. Cuando hay un problema, hay una crisis, aquí estoy yo. 10 años de fujimontesinismo se derrumbaron en 67 días de escándalos, traiciones y fugas. Cuando uno da la cara, quiere aclarar las cosas. De héroes y villanos. El propio señor presidente me llamó por un teléfono celular y conversó personalmente conmigo. De indignación y esperanza.
Durante una década solo vimos lo que ellos querían que viéramos, solo bailamos lo que ellos querían que bailáramos. Una década que duró hasta este día. Que sea lo que Dios quiera. Este día empezó a caer la venda. Este día se acabó el baile. Hasta ese día, las apariciones públicas de Montesinos en 10 años habían sido escasas. Casi no se sabía nada del misterioso asesor presidencial. Hasta ese día, cuando supimos que una de sus labores era corromper congresistas. Mientras Canal N transmitía el video, el Congreso se encontraba en sesión. Alertado del AMPAI, Curi quiso escapar por la puerta trasera, pero no pudo. Claro que sí, no una, sino varias veces me he reunido con el señor Montesinos. ¿El video que está pasando? No, bueno, yo creo que eso es excesivo, ¿no? Me parece. Por la noche, el tránsfuga se presentó en el canal de su amigo Crucillat. Grave denuncia de este personaje que debe de tener algún tipo de dolencia, efecto de las drogas de repente, porque no es normal. Con un rochoso audífono soplándole las respuestas. Me han prestado $10.000 para poder comprar un camión cisterna, un camión frigorífico para poder seguir con este trabajo social que vengo haciendo hace mucho tiempo. El resto de la bancada fujimorista no supo cómo reaccionar. La presidenta del Congreso suspendió la sesión en medio de gritos. Y mientras la gente protestaba en las calles, Fujimori guardó silencio durante 3 largos días. El doctor Montesinos se pone a derecho y explicará lo que ha pasado el día de ayer en el video. El presidente de la República, estoy seguro que en las próximas horas no va a tener ningún inconveniente hacer declaraciones. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Luego de eso salió a saludar a su portátil y en un arranque de involuntaria sinceridad nos saludó con las manos sucias. De hecho, en su discurso Fujimori no mencionó a Montesinos, que ni siquiera tenía orden de arresto. Es más, el gobierno alquiló una avioneta de Dionisio Romero para que el asesor pudiera fugar a Panamá. La crisis no había hecho más que empezar. Desde Panamá, Montesinos todavía manejaba su red. Y en el Perú, el gobierno puso una condición para la transición: una amnistía para militares implicados en violación de derechos humanos y narcotráfico. Que no se garantiza de ninguna forma y de ninguna manera que el presidente Fujimori vaya a hacerlo con transparencia. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición se rompieron. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, renunció alegando que el gobierno le seguía el juego a Montesinos. Yo lamento que se haya producido cuando la situación arranqué. Y ese día, el mismo día de la renuncia de Tudela, tan intempestivamente como se fue, Montesinos volvió. ¡Adentro! Durante 2 días, Fujimori rastreó a Montesinos en Chaclacayo, desesperado al parecer por el botín más preciado: los videos. Desde algún lugar del Perú, Montesinos hizo sentir su poder. He regresado porque me iban a matar y no para desestabilizar a mi país. En cuanto a las coordinaciones para mi regreso, le debo de decir que estas se hicieron y con el propio señor presidente de la República. Al día siguiente, lo que faltaba. En Moquegua, 2 desconocidos militares, los hermanos Humala, se sublevaron contra el gobierno de Fujimori e iniciaron una marcha etnocacerista con reservistas del ejército. Si no lo hacía yo, lo hacía un comandante, otro comandante, pero alguien tenía que ser. Y ese mismo día, sin que nadie lo supiera y mientras todos miraban a los Humala, Montesinos fugó hacia Venezuela en el velero Carisma. Pero Fujimori continuó buscando a su ex socio y allanó la casa de su esposa, Trinidad Becerra. Allí encontró relojes y también algunos de los codiciados maletines. Habría montos depositados en un holding
por una suma de $5.317.000. El 13 de noviembre, los peruanos amanecieron viendo a su presidente en el lejano sultanato de Brunei. En medio de la noche, Fujimori se había ido del país burlando a la prensa y a todo el Perú. Ese mismo día, Marta Hildebrand fue destituida de la presidencia del Congreso. El motivo, haber obstaculizado la formación de una comisión investigadora contra Montesinos. 64 votos, un voto blanco, un voto viciado. El 16, por primera vez en 8 años, un opositor fue designado presidente del Congreso. Valentín Paniagua Corazao, el congresista con menos votación, ya se voceaba como sucesor del desaparecido Fujimori. El 19, otra sorpresa. Fujimori aterriza en la tierra de sus padres. Al día siguiente, desde Japón, renuncia a la presidencia del Perú, mandando un fax. La muerte del fujimorismo no es cierto, señora presidenta, porque el fujimorismo está en el alma de millones de peruanos. Señores congresistas. En el Perú, el Congreso no acepta su renuncia y lo destituye por incapacidad moral. El segundo vicepresidente también da un paso al costado. Y por fin, el 22 de noviembre, Valentín Paniagua se convierte en presidente de la República. Nace hoy un nuevo tiempo. Todos queremos creer que hay algún nuevo que hacer. Ya. Quisiera pensar que viene más relacionada con los próceres fundadores como promesa la fuerza para el futuro del Perú. Libre y feliz oración. Desde entonces el camino ha sido largo, duro y lleno de decepciones. Sí, continuaron los escándalos, las traiciones y las fugas, pero también se hizo justicia. Sí, muchos héroes resultaron villanos y otros nos dejaron muy pronto. La democracia no es perfecta, pero aquí estamos. Lo que empezó el 14 de septiembre y terminó el 22 de noviembre fueron simplemente dolores de parto. Ese día nació el Perú como lo conocemos ahora. Ese día los peruanos recuperamos al Perú. No lo volvamos a perder. Bien, listo, chicos y chicas, ya está. Así termina el gobierno de Fujimori y también nuestro ciclo. Bien, espero que se hayan sentido bien, ¿no? Este ciclo, que hayan podido aprender y que puedan aplicar, ¿no? Todas estas enseñanzas, aprendizajes, ¿no? Para su vida ciudadana y profesional. Bien, listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda o consultas aquí? ¿Todo bien? Vayan avanzando entonces su trabajo final. Yo espero sus trabajos finales para el día miércoles 6 de julio, no lo olviden. Cumplan los plazos, por favor, para que no haya situaciones incómodas, ¿no? Acuérdense que las pruebas son no recuperables, ¿bien? No se olviden, por favor, de ayudar a Alejandra a enviar la lista de grupos. Y bueno, eso es todo con respecto a las clases. Yo agradezco mucho su atención, ¿no? Y espero que tengan un exitoso fin de ciclo y que puedan seguir avanzando en su vida profesional, ¿bien? Muchas gracias por su atención, ¿no? Muchas gracias por las clases a lo largo de todo este ciclo. Y bueno, cuídense y que les vaya muy bien, ¿no? En los finales y puedan tener unas lindas vacaciones, ¿bien? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.